Estamos viendo lo que son los compuestos químicos y te explicaré algo sobre ello. Nosotros en nuestra vida o alrededor estamos rodeados de diversas sustancias. Por ejemplo, nuestro cuerpo, el aire, el agua. Cada una de ellas posee diversas sustancias o se compone de diversas sustancias, como le he escrito a cada una de ellos, pero ellos todos también poseen diferentes composiciones. El aire no tiene la misma composición del agua, pero hay algo similar en ellos. Lo que poseen de similar es que todos están formados por combinaciones de sustancias puras. Estas sustancias puras son las que se les denominan compuestos químicos. Quiere decir que un compuesto químico consiste en la combinación de sustancias puras. Y ahora ya tenemos lo que es la definición de compuestos químicos. Ahora bien, para que estos compuestos químicos sucedan, tiene que haber diferentes pasos o diferentes procesos a seguir. Entonces, ¿qué sucede en un compuesto químico? Lo que va a suceder es que hay pérdida y ganancia de electrones. Entonces, para que el compuesto químico se dé, tiene que pasar por un proceso. Puede haber una pérdida y ganancia de electrones, a lo que llamamos número de oxidación. Deben de haber enlaces. Los enlaces pueden ser químicos, iónicos o covalentes. En los enlaces existe una pérdida o ganancia de electrones. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos a lo que se refiere para conocer más sobre los compuestos químicos. Entonces, vamos a hablar sobre el número de oxidación. Estos son números enteros que representan los electrones ganados o perdidos. Cuando el número de oxidación es positivo, es cuando podemos decir, el átomo ha perdido electrones, o si los comparte con otros que tengan tendencia a captarlos. Estos se representan como +1, +2, +3, +4 y así, etc. ¿Cuándo va a ser negativo? Negativo es cuando el átomo gana electrones o los comparte con un átomo que tiene tendencia a cederlos. Y lo voy a representar como -1 si ha ganado un electrón, -2 si ha ganado 2, -3 si ha ganado 3, -4, etc. De esa manera tengo que colocarle el signo negativo cuando es el número de oxidación negativo y positivo cuando es el número de oxidación es positivo. Aquí ha perdido electrones y aquí ha ganado electrones. Ahora bien, ¿cómo voy a asignar el número de oxidación? Para asignar el número de oxidación existen reglas. La regla número 1 me dice, continuando, esta regla sería, la número 1, el número de oxidación de todos los elementos en estado libre, o sea, que no están combinados, es 0. Por ejemplo, el sodio no está combinado, sería 0. Este otro elemento sería 0. Tendremos el elemento del hidrógeno, que lo combino con el mismo, y como es una combinación, o sea, un estado libre, porque está con el mismo, entonces sería 0. Si este está acompañado con otro elemento, ya no sería 0 su número de oxidación. Puedo también tener lo que es nitrógeno, 2 elementos de nitrógeno, que sería el número de oxidación 0. La regla que tengo como número 2 es el número de oxidación del hidrógeno, siempre va a ser un +1, pero en los hidruros metálicos no. ¿Y qué es un hidruro metálico? Es la unión del hidrógeno con un metal. Aquí, cuando se una un hidrógeno con un metal, va a ser -1.
La regla que tengo como número 3 es que en el oxígeno siempre va a ser menos 2, pero en el peróxido, que es la unión del oxígeno con el hierro, va a ser un más 2. Como regla 4 tenemos que el número de oxidación de los metales será su valencia, con signo positivo. Ejemplo, el magnesio aparece un más 2 en la parte superior, entonces el número de oxidación va a ser más 2. Y así en la tabla periódica te aparece en el número de valencia, el cual va a ser, en este caso, el número de oxidación positivo. Como quinto tenemos que el número de oxidación de los elementos de un compuesto es 0. O sea que el número de oxidación de los elementos de este compuesto nos tiene que dar 0, que lo vamos a ver más adelante. Este sería un ejemplo de un compuesto. La otra regla que tenemos es que la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos de un ion poliatómico es igual a la carga del ion. Esto se va a ver también más adelante. Y la última que tenemos, la número 7, esta regla nos dice: en los compuestos covalentes, el número de oxidación negativo se asigna al átomo más electronegativo y todos los demás serían positivos con el signo más. Y recuerda, cuando un átomo es electronegativo, lo vimos en una de nuestras guías. Puedes reproducir ese video para conocer cuándo va a ser un átomo electronegativo. Para continuar tenemos los pasos para determinar el estado de oxidación de los elementos de una fórmula química. El primer paso: escribe el número de oxidación que se conozca. En la tabla periódica aparece, pero aquí tenemos este que es un ácido sulfúrico, que tengo 2 de hidrógeno, 1 de azufre y oxígeno 4. Para el hidrógeno, el número de oxidación del hidrógeno, recuerda que te decía en las reglas anteriores que va a ser siempre más 1. Y en el del oxígeno va a ser un menos 2. Eso lo daba ya por regla en la anterior. Entonces ya tengo el primer paso hecho de este compuesto, que se llama ácido sulfúrico. El paso 2 me dice: multiplica cada número de oxidación por el número de átomos del elemento en el compuesto. Significa que, por ejemplo, en otras palabras, es decir, ¿cuántos átomos tengo del hidrógeno? Tengo 2. Vamos a trabajar con el hidrógeno. Voy a poner H. Tengo 2 átomos. Ese lo voy a multiplicar por su número de oxidación, que es un más 1, y esto me da un más 2. Del oxígeno tengo 4. Entonces tomo los 4 átomos y lo multiplico por su número de oxidación, que es menos 2. Entonces me da menos 8. Ya tengo el segundo paso. El tercer paso: escribe una ecuación que indique la suma de los números de oxidación en el compuesto. Seguimos esta regla número 3, sería que tenemos el 2, que sería este, le vamos a sumar el elemento que me hace falta, que sería el número de oxidación de el azufre, y le vamos a sumar menos el 8, y eso me tiene que dar 0. Si despejo esto, me quedaría que el número de oxidación del azufre va a ser igual a menos 2, pasaría al otro lado restando, y este pasaría, bueno, lo vamos a sacar aquí primero, 2 más el número de oxidación del azufre menos 8, igual a 0, más por menos da menos. Aquí el número de oxidación del azufre va a ser igual a menos 2, pasaría con signo menos, y este pasaría con signo más. Si hago esta operación, menos 2 más 8 me da un más 6, entonces el número de oxidación del azufre sería 6 positivo. Teniendo como respuesta el estado de oxidación del azufre es igual a más 6. Debes de colocarle el signo. Este es el ejemplo 2 que nos da la guía y me dice calcular el estado de oxidación del elemento llamado manganeso en el ion que está unido con 4 de oxígeno. Entonces lo que hacemos es tomar nuestra fórmula. Sabemos que el oxígeno trabaja con un menos 2 y el manganesio, si tú lo buscas en la tabla periódica, va a trabajar con 7, 6, 4, 2, 3. 7, 6, 4, 2, 3.
Bien, ahora lo que hacemos es, vamos a poner el proceso, tomar el oxígeno, tengo 4 de él y lo multiplico por menos 2 y eso me da menos 8. Ahora para el manganesio tenemos que, bueno, lo que hacemos ahora es la suma algebraica, coloco manganeso, esto le voy a sumar lo que ya tengo que es un menos 8 y esto me tendría que dar 0. Pero resulta que aunque yo agarre, como aquí tenemos un 1, si yo agarro el 6 no me va a dar 0 porque 6 menos 8 me va a dar menos 2. Entonces lo que hacemos es tomar la valencia, es número mayor, y lo coloco aquí. 7 más menos 8 me tendría que dar 0, pero en este caso no me va a dar 0, me va a dar un menos 1. 7 menos 8 es igual a menos 1. Observa que nos dio eso. Entonces lo que hacemos es desde acá, cuando planteamos la ecuación, sabemos de que por los números que me dan no me va a dar más que un menos 1 aquí. Y ahora aquí ya despejo mi función o mi ecuación, y más por menos da menos 8 igual a menos 1. Esto es igual a menos 1 y este pasaría al otro lado, que sería un más 8, dándome que el estado de oxidación del manganeso es igual a 7, y aquí lo hemos comprobado con este valor. Y ya tengo ese ejercicio resuelto, o es decir, el ejemplo resuelto ya de lo que es el cálculo del estado de oxidación de un elemento. Ahora bien, veremos qué hace el enlace químico en un compuesto químico. Veamos, el enlace es la fuerza de atracción que mantiene unidos a los átomos que forman parte de una molécula para lograr estabilidad. Aquí en este proceso los átomos, moléculas y iones se unen entre sí para alcanzar la máxima estabilidad, es decir, tener la mínima energía. Para lo cual utilizan los electrones. Pero ¿cuáles electrones utilizan? Los electrones que se encuentran en la capa más externa, denominada electrones de valencia. Esos electrones son denominados electrones de valencia. Estos electrones, o sea, estos electrones de valencia, se mueven con mucha facilidad entre átomos y átomos, de lo cual depende el tipo de enlace que se forme. Es decir, que depende de qué tanto se muevan estos electrones, así va a depender el tipo de enlace que se va a formar. Los tres principales enlaces químicos a través de los cuales los diferentes átomos se mueven para formar las distintas moléculas son enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. Entonces tenemos el enlace iónico. Es la fuerza electrostática que une a los iones de un compuesto iónico. Un compuesto iónico resulta de la combinación de un metal, o sea, del grupo 1A o 2A, con un halógeno u oxígeno. Tenemos algunas características. Una de ellas es que se produce por una transferencia de electrones, o sea, que el enlace iónico se produce por una transferencia de electrones. Otra es que se produce entre un elemento metálico y un no metálico. Y la otra característica es que al suceder este enlace, al producirse este enlace, se forma una red cristalina. Esta red cristalina se encuentra en muchos compuestos. Por ejemplo, el compuesto NaCl, que es la sal, se une a través de esta red, o en otras palabras, es decir, los electrones forman una red, que es la que aparece en tu guía de texto. Ahora bien, en esta red, al formarse un compuesto iónico, cada ion se rodea de mayor número posible de iones del signo contrario,
formando una estructura ordenada que se extiende en todas direcciones, llamada la red cristalina. Los iones se distribuyen en la red de tal forma que las fuerzas repulsivas sean mínimas y las fuerzas atractivas sean máximas. Continuando, tenemos que cuando se producen los compuestos, aquellos que se forman por un enlace iónico, a estos compuestos se les llaman compuestos iónicos. Estos compuestos iónicos tienen propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? Que estos compuestos son eléctricamente neutros. Estos compuestos son sólidos a temperatura ambiente. Estos compuestos tienen alto punto de ebullición, de fusión y ebullición. Estos compuestos generalmente son solubles en agua y en otros solventes polares. También estos compuestos conducen la electricidad y forman redes cristalinas. También se disocian al disolverse en agua. Tenemos entonces algunos ejemplos de los compuestos iónicos, que sería uno de ellos cloruro de sodio, su simbología. El otro es óxido de calcio, esta sería su simbología. Este sería fluoruro de litio, sería su fórmula química. Y tenemos bromuro de potasio, que sería este. Y tenemos este otro que es fluoruro de sodio. Y tenemos este que es yoduro de potasio. Estos serían 6 ejemplos de lo que son compuestos iónicos. Continuando, tenemos los enlaces covalentes. Este enlace se da entre átomos no metálicos. Se clasifican en dos: enlace covalente polar y enlace covalente no polar. En el enlace covalente polar, los átomos que se unen son de distintos elementos. En palabras sencillas, los electrones pasan más tiempo en la vecindad de un átomo que del otro. Este se da gracias a que ambos poseen una electronegatividad semejante, aunque no idéntica, con lo que tienen diferentes cargas eléctricas. La evidencia experimental, como por ejemplo en la molécula del agua, o sea que la molécula del agua sería un enlace covalente polar o enlace polar. Los electrones pasan más tiempo cerca del átomo del oxígeno. Este reparto desigual de electrones es comparable a una transferencia parcial de los electrones o de un desplazamiento de una densidad eléctrica del hidrógeno hacia el oxígeno. Entonces, en este enlace covalente se unen átomos diferentes, que no sean del mismo elemento. En cambio, en el enlace covalente no polar se unen átomos de igual elemento. Podemos decir entonces que este también es llamado enlace no polar. Se refiere a un tipo de enlace covalente en el que se unen átomos del mismo elemento, por tanto poseen el mismo nivel de electronegatividad, cuya unión no provoca más que una de las partes pierda o gane electrones. Por ejemplo, el hidrógeno, el oxígeno, el carbono son algunos elementos que pueden unirse a átomos del mismo elemento para formar estructura. Por ejemplo, dijimos el cloro, pueden unirse 2 átomos de cloro o 2 de oxígeno. Y estos son del mismo elemento. Entonces, se produce por medio de un enlace no polar o enlace covalente no polar. Ahora, en este tipo de enlace covalente se da o se produce número de enlaces compartidos. Tenemos el enlace sencillo, el enlace doble y el enlace triple. En el enlace sencillo se representa por medio de una línea corta. El enlace doble se representa por medio de 2 líneas cortas y el enlace triple por medio de 3. Aquí tenemos una combinación de uno sencillo, uno triple y otro sencillo. Este de acá se produce cuando tenemos el compuesto H2. Este de aquí se produce en el compuesto óxido de carbono, que es CO2. Observa que la C quedó en medio y los 2 que se compartió de oxígenos a los lados por medio de un enlace doble.
y el triple se puede dar en el compuesto llamado acetileno, que es C2H2, donde se produce 2 de carbono y 2 de oxígeno de hidrógeno unidos por un enlace sencillo, y entre ellos dos se unen, entre los dos carbonos se unen por medio de un enlace triple. Las propiedades de estos compuestos covalentes que se forman por medio de un enlace covalente son que tienen bajos puntos de fusión y ebullición, son blandos, los otros eran sólidos, son blandos y malos conductores del calor y de la electricidad, son bastante estables y de escasa reactividad, en algunos casos igual a cero, y también pueden disolverse en sustancias con su misma polaridad. Y tenemos por último el enlace metálico. Como la palabra nos dice, se producen únicamente entre átomos de un mismo elemento metálico. Este tiene propiedades. Una de las propiedades es que los sólidos son sólidos a temperatura ambiente, y a excepto del mercurio, galio, cesio, que son líquidos. O sea que estos son sólidos a temperatura normal. Poseen también elevados puntos de fusión y ebullición, excepto los que son líquidos a temperatura ambiente o baja temperatura. Otra de las propiedades es que son buenos conductores del calor y la electricidad. Otra propiedad es que son maleables, formación de láminas delgadas, o sea que se puede formar láminas delgadas, y son dúctiles, o sea que pueden formar alambres muy finos. Estos también poseen brillo metálico. Su forma en que se hace el enlace es que tenemos los protones y alrededor de él se van enlazando los electrones. Puedes tomar la ilustración de lo que aparece en la guía de ciencia. Vamos a poner en práctica lo que se aprendió entonces en la guía. Tenemos nuestro primer ejercicio: calcular el estado de oxidación del azufre en el trióxido de azufre, que la simbología es SO3. Tomamos lo que es el estado de oxidación del oxígeno, que es 1 más 2. Por lo tanto, vamos a multiplicar, vamos a hacer aquí proceso, vamos a multiplicar 3 por menos 2, y eso nos da, estamos trabajando con el oxígeno, y eso nos da menos 6. Este es el primer paso que estamos haciendo. Ahora, como solo tenemos dos elementos y me pide encontrar el azufre trabaja con los valores de más menos 2, 4 y 6. Más menos 2, 4, 6. Lo que tenemos que hacer es plantear entonces ahora nuestra pequeña ecuación de la suma del proceso. Aquí lo que hemos hecho es escribir el número de oxidación que ya conocemos, que en este caso era el oxígeno. Aparece en tu tabla periódica. El segundo paso es multiplicar cada número de oxidación por el número del átomo del elemento en el compuesto. Ya lo tenemos aquí. Ahora vamos a escribir lo que es la ecuación que indique la suma de los números de oxidación en el compuesto. En este caso sería S, que es el que andamos buscando, más el del oxígeno, que en este caso es menos 6, y eso me tiene que dar 0 o aproximadamente 0. Entonces lo que tengo que hacer es, como ya tengo los números de oxidación de lo que es el elemento azufre, entonces voy a observar el número mayor. Aquí hay un 1. 1 por 6 es 6, entonces me tiene que dar aquí, si yo despejo, esto es igual a, bueno, aquí sería más por menos da menos. Esto es igual a 0. Vamos a colocar 0 y despejo esta variable, entonces me quedaría 6 positivo. Significa que la respuesta es que el estado de oxidación de lo que es el azufre es igual a más 6. El siguiente ejercicio me pide que encuentre el estado de oxidación del fósforo
en este compuesto. Este me está pidiendo. Entonces lo que venimos es, escribimos nuestra fórmula, escribimos los números de oxidación de los elementos que ya conocemos, que el de este es un -2 y del hidrógeno es un +1. Recuerda que estos ya están en la tabla periódica y esos son dos que ya nos dieron las reglas al inicio. Ahora vamos a multiplicar lo que es, ese sería como el primer paso. Entonces vamos a poner aquí proceso. Ahora que ya tenemos los números de oxidación, lo que hacemos es el proceso. En el proceso tomamos este 3 del hidrógeno y lo multiplicamos por su número de oxidación, que me dio en este caso 3. Aquí tomamos el 4 del oxígeno y lo multiplico por el número de oxidación, que es -2, y me da -8. Ahora que ya tengo esto, planteo mi suma, mi ecuación, donde pongo la letra P, que es de fósforo, más lo del hidrógeno más lo del oxígeno, me tiene que dar 0. Veamos los números de oxidación del fósforo. Y aquí tenemos que estos son 3, 5 y 4. Entonces vamos a observar el mayor y vamos a ver si con eso nos da aquí nuestro ejercicio, que sería este, -8 igual 0, 5 más 3 da 8, -8 igual 0. Muy bien, entonces desarrollémoslo como ya lo comprobamos. Me quedaría que P va a ser igual, bueno, saquémoslo del paréntesis, más 3 menos 8 igual 0. Fósforo es igual a 8 positivo menos 3, o sea que el elemento de oxidación, el estado de oxidación del fósforo en este elemento es de 5 positivo. Y ahí tengo el resultado de mi ejercicio 2. Tenemos el ejercicio 3, me pide el número de oxidación del carbono en el ácido carbónico H2CO3. Entonces tomamos los elementos H2CO3, para el oxígeno siempre -2 y para el hidrógeno siempre +1. Para el elemento carbono se puede utilizar 4 y 2, más menos 4 y 2. Entonces venimos y hacemos proceso. El hidrógeno sería 2, el hidrógeno sería 2 por 1 y eso me da igual 2. El oxígeno, que es el otro que ya conozco, son 3 por -2 sería -6. -6. Ahora lo que hacemos es tomar el carbono más 2 más -6, que sería lo mismo que -6. Me tiene que dar 0. Veamos cuál elemento puedo utilizar, el 4. Entonces veamos si nos da ese 4. Igual a 6 positivo menos 2, 6 igual a 4. Y ya tengo mi respuesta. O sea que el número de oxidación del carbono es igual a 4. Y con esto ya finalizamos lo que es la guía de ciencia de primer año de bachillerato.